Biocultores, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Bioethics News. Y bueno, en una inmerecida representación de la doctora Netza, su servidor, Froilán Hernández Lara González, los acompañará en esta emisión al doctor Salvador Arellano. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener unas invitadas de lujo. Así que me permito darles la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, doctor Arellano, por favor, haga las presentaciones pertinentes, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Bioethics News. Un placer, un honor nuevamente estar en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética, como siempre, merecen ser reflexionadas. Y agradezco mucho, por supuesto, antes que nada, la participación del doctor Forlán, quien es el presidente del Observatorio Mexicano de Bioética y que hoy nos acompaña. Él dice que no se siente del todo merecido, pero por supuesto que es un gran honor que hoy nos acompañe en esta conducción del programa Doctor Froilán. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar a dos extraordinarias mujeres, a dos extraordinarias pensadoras, a dos extraordinarias académicas, que es la profesora Esther Mazó de la Universidad de Granada y a la profesora Rosana Triviño Caballero, profesora de ayudante, doctora de ética médica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Ni más ni menos, este programa está hoy derrochando en la virtud de poder contar con la presencia tanto de la doctora Esther como de la doctora Rosana, porque justamente hoy engalanan y superengalanan este programa. Bienvenidas, doctora Esther, bienvenidas, doctora Rosana. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por vuestra presentación. El honor es para nosotros, el honor es para nosotros. Y bueno, doctor Froilán, ¿cómo ve estas extraordinarias profesoras que hoy engalanan de la Universidad, insisto, de Granada, en España, y de la Universidad de Alcalá, y que nos vienen justamente a presentar algo de vital importancia? Doctor Froilán. Sí, justamente, pues tenemos estas invitadas de lujo que nos van a platicar sobre un trabajo en el que han participado en una monografía muy interesante que se publicó en la revista Enraonar, espero que lo haya yo pronunciado de manera correcta, que es un instrumento académico que ha sido editado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y que, bueno, como dato interesante, fue fundada en 1981 y que actualmente tiene como director a David Casauberta y como editor a Ángel Puyol, que gracias también a ellos es que tenemos todo este acervo académico que hoy tenemos verdaderamente el privilegio de escuchar y de discutir. En esta revista se ha publicado una monografía en el volumen 65 que contiene nada más que 11 artículos, un editorial y 4 reseñas del libro. En sí, los artículos pues son merecedores de una lectura profunda y de una reflexión. Y bueno, por supuesto, nuestras invitadas de hoy pues participaron y seguramente vamos a tener mucha discusión y mucha reflexión con todo lo que ellas nos van a compartir. Doctora Esther, doctora Rosana, ¿nos pueden platicar en un primer momento sobre lo que es la estructura de esta revista en Raonar? Corríjanos, porque no sabemos mucho de catalán por estos lados. Sé, porque estuve revisando también la revista, que esa es una palabra catalana que significa discutir o examinar en una conversación. Adelante, doctora Esther. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Bueno, efectivamente, esta idea del monográfico, bueno, y publicarlo en Enraonar, después voy con esa parte, surgió, bueno, es una idea colectiva que surge del grupo Espacios, que son unas siglas, no sé si también lo habréis leído en la editorial, que corresponden al grupo o a la denominación Ética Salubrista para el activismo, la observación, el cuidado y la observación social. No sé si lo he dicho al revés. Bueno, esto es un grupo que surgió, un grupo de reflexión en realidad casi, ¿no? Una especie de red de intercambio, de reflexión colectiva que surgió al calor de la pandemia, precisamente. Bueno, Rosana, de hecho yo me uní un poco más tarde, tal vez Rosana puede contar ahora la idea exactamente de dónde surgió, pero bueno, es el monográfico viene de, pues bueno, para un intento de dar una primera respuesta, tal vez más intuitiva, más un poco como urgente de campaña, como decimos también en la editorial, ante esta situación que estamos viviendo tan desconcertante
en fin, tan inédita en algunos aspectos, en otros tal vez no tanto. Y bueno, pues en Raonar pues fue un espacio que se nos brindó muy, muy generosamente por parte también de gente que está en el grupo, Ángel Puyol, que como habéis bien dicho es también miembro de Espacios y es editor de la revista. Y bueno, la verdad que la colaboración con la revista y con el editor, David Casacuberta, el director, muy, muy bien también, ¿no? Todo el mundo ha trabajado muy rápido, muy, muy bien. No sé si Rosana, ¿quieres añadir algo sobre cómo surge Espacios, que en el fondo es el germen de este monográfico, entre otras cosas? Pues sí, la verdad que, bueno, fuimos añadiéndonos poco a poco como más personas que estaban interesadas en las cuestiones que se planteaban a raíz de la pandemia. O sea que tampoco le llevo muchísima ventaja, es una cosa muy reciente, pero ha sido muy intensa. Nos ha servido mucho además como de acompañamiento académico, ¿no? De compartir en un momento en el que literalmente no se podía salir de casa en nuestro país. Fue en pleno confinamiento, era como en marzo o por ahí. Bueno, pues a raíz en realidad la iniciativa surgió en Granada, fue como la semilla. David Rodríguez Arias, a quien también conocéis y que ha sido otro de los investigadores que ha participado en Cultivemos Bioética, bueno, pues se puso en contacto, él es como un muy buen nodo de conexiones, se puso en contacto con científicas sociales que trabajan en la Escuela Andaluza de Salud Pública, con personal médico que trabaja en el entorno, en el sistema andaluz de salud también, tanto en urgencias como en atención primaria. Se puso en contacto, por supuesto, enseguida también Teresa, que se suma, López de la Vieja, se suma también a toda iniciativa que le resulte estimulante y estaba allí en la primera, Chicha Usín, de filosofía, Esther como antropóloga. O sea, que fuimos como conformando un grupo netamente interdisciplinar, como lo es la propia bioética y así la entendemos, con profesionales del ámbito de la salud que estaban en primera fila y afectados directamente por todo lo que estaba aconteciendo, por gente desde el enfoque de las ciencias sociales, hay también una psicóloga, para hacer como el análisis y además son expertas en salud pública, con lo cual pues tenían esa perspectiva y luego nuestra reflexión como filósofas antropólogas más desde el ámbito también humanístico, si se quiere, y específicamente bioético, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empezamos como que estábamos todos como deseosos, ¿no? de poder hacer alguna aportación, de compartir nuestras inquietudes. Iban sucediendo las cosas, por eso decía también Esther, me parece como muy acertada esa presentación en el monográfico de la idea de campaña, ¿no? Porque era como aquí se ha desencadenado el caos y hay que ir pensando sin distancia apenas, ¿no? O sea, las cosas están pasando y apenas están pasando, hay que pensarlas y ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que inicialmente las cosas que más nos preocuparon o de las que más nos ocupamos tenían que ver con la distribución de recursos, cómo íbamos a hacer si no había camas de UCI suficientes, qué criterios se establecen, ¿no? Hubo además mucha polémica en torno a esto que se aborda muy bien en el monográfico. Pero también, y esto no queremos olvidarlo porque la parte como sanitaria estaba muy pendiente de esto, es que no todo es COVID. O era COVID, ni lo es ahora ni lo era entonces. Es decir, la vida sigue por otras partes, ¿no? Hay otras enfermedades diferentes, hay otras necesidades diferentes a las que tiene que atender el sistema. Y en algún momento todo el recurso, toda la atención se volcó tanto hacia los cuidados intensivos, ¿no? Porque era como lo inmediato, que se empezaron a ver como los agujeros de todo lo que nos estaba cuidando, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso, ¿no? Pues fuimos reflexionando con muchos proyectos en paralelo, con inquietudes que de alguna manera ya íbamos teniendo, ¿no? Porque, bueno, pues el ámbito en el que tanto Esther como yo hemos trabajado, pues tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, en el caso de Esther también ampliados a la infancia y a la lactancia. Entonces eso es pues ver con nuestro conocimiento previo, nuestro bagaje previo, ver qué estaba ocurriendo con esta alteración de la situación, ¿no? E igualmente con el resto de componentes de la red que
que la verdad que es un espacio que ojalá se replicara en muchos lugares, porque es verdaderamente enriquecedor poder estar en diálogo con tantas personas con enfoques distintos. Pues justamente la riqueza de disciplinas que participaron en la publicación de este manuscrito, pues ha hecho enriquecedor la aportación hacia precisamente aspectos de bioética. Ya nos mencionaban ustedes específicamente algunos puntos, pero ¿qué nos pudieran platicar de otros retos éticos que han sido retomados y reflexionados en esta publicación? Porque además, pues, se abarcaron aspectos sobre gestión pública, conflictos de valores, etcétera. ¿Qué más nos pudieran compartir al respecto? Bueno, no sé, Rosana, si quieres comento alguna cosilla o quieres empezar tú, como prefieras. No, Esther es la coordinadora del monográfico y ha sido como también, ha hecho una labor encomiable, y eso también me gustaría que quedara muy de manifiesto, porque es verdad que todo el mundo ha colaborado con mucho entusiasmo, con mucha puntualidad, que no siempre es fácil, ya sabemos, ¿no? En las publicaciones. Pero ella ha sido muy cuidadosa en todo el proceso y ha sido como también un eje vertebrador de cómo organizar los trabajos, y lo tiene como muy, muy presente. Podemos ir complementando, pero yo creo que está muy bien que sea ella la que lo plantee. Bueno, muchas gracias, Rosana. En realidad, de verdad, mi parte fue la más fácil, porque cuando coordinar a un buen equipo es muy fácil. Lo malo es cuando intentas coordinar a gente que no responde, pero con vosotras y vosotros fue maravilloso, y espero que se repita muchas veces. Bueno, no, simplemente en relación a cuestiones que ha apuntado ya Rosana y retomando un poco o intentando responder a lo que plantea el doctor Froilán. Bueno, digamos que lo primero que surgía como el problema más acuciante, ¿no? Como siguiendo la línea que comentaba Rosana, era ese distrés o angustia moral que surgía en los profesionales sanitarios, sobre todo ante la necesidad del racionamiento, ¿no? Ese tener que tomar la decisión suena muy, muy fuerte, pero era así, de a quién dejar morir, ¿no? A quién le damos el respirador y a quién se lo retiramos porque tiene más edad. El criterio, de hecho, de la edad, ¿no? La cuestión que luego llevó a la reflexión sobre la posible gerontofobia de la situación, fue una de las más, como de las más visibles, de las más acuciantes, pero realmente había muchas cuestiones más que iban saliendo ligadas a lo que comentaba Rosana, de todo aquello que no era directamente COVID o coronavirus, pero estaba siendo visible, o todo aquello que estábamos perdiendo en el camino por las medidas para paliar supuestamente un mal mayor, que estábamos viendo que era al revés. No sé si me explico. O sea, como para intentar poner remedio a lo que estaba sucediendo, a la crisis, estábamos causando algunos males mayores. Y eso se vio claramente con el tema de las embarazadas y de la restricción por ejemplo, del contacto entre las mamás y los bebés recién nacidos, pero no solamente. Se vio también en todo aquello. Yo recuerdo siempre un dicho, y lo suelo recordar cuando hablamos de estas cosas. Rosana lo sabe, el de los elefantes que se pelean, ¿no? Hay un dicho africano muy, muy famoso que yo creo que ya sale, en fin, nos lo hemos reenviado por WhatsApp muchas veces, que dice algo así como que cuando los elefantes pelean o hacen la guerra, es la hierba la que sufre. Entonces, ¿qué pasa? Con una crisis, y con cualquier crisis, y con esta más todavía, hemos visto cómo los espacios que ya partían de una mayor vulnerabilidad previa o de un estado de discriminación estructural mayor, han sido los que realmente más están sufriendo la situación, o más han visto multiplicarse todavía más las discriminaciones que estaban padeciendo. Estoy pensando sobre todo desde la idea interseccional o la teoría de la interseccionalidad en personas con diversidad funcional o discapacidades, preferimos llamarlas con diversidad funcional, mujeres en muchas de las situaciones en las que puede estar una mujer, viendo su vulnerabilidad acrecentada, una situación, por ejemplo, de tránsito migratorio, una situación de necesitar una interrupción de embarazo, que eso Rosana puede hablar mucho más, una situación de estar en proceso de parto. En esas situaciones es donde se veía ese lodo cuando pasaba todo,
de cuál era la hierba que estaba sufriendo más, ¿no? Y que en realidad partíamos de inequidades previas que se reproducen y se, en fin, se acrecentan cada vez más bueno, en cualquier crisis, ¿no? Pero en esta de una manera muy singular. Rosana, si quieres comentar, que no quiero para nada monopolizar la palabra. Me parece que está muy completa la exposición, ¿no? Efectivamente, si por buscarle un poco el aprendizaje que vamos teniendo de la situación y de todo el proceso, es precisamente constatar problemas que ya había, pero que de alguna manera llamaban como poco la atención o no se sentían tan acuciantes. Bueno, pues porque estaban ahí, ¿no? Se normalizan mucho. Sin embargo, en esto que nos pone como más en jaque, en una situación bajo mucho más estrés, ¿no? Pues claro, se ven los problemas en el sistema sanitario, se ven los problemas de desigualdad socioeconómica, se ven los problemas también de desigualdad a la hora de asumir las tareas de cuidado. Eso ha sido, me parece, una cosa brutal, por lo menos aquí en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, cómo pensar a veces quiénes son las personas esenciales, ¿no? Esto del valor social que también se ha tenido como muy en cuenta. ¿Quiénes son los esenciales? Las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? O todos mis respetos para las fuerzas de seguridad y la necesidad de cubrir, ¿no? A esos profesionales que han estado también muy en primera línea, pero hay como una gran parte de población que pertenece, que acaba como oculta, ¿no? Que nunca ha sido muy visible, que ahora se ha visto como imprescindible, ¿no? Y que ha acabado, pues, en el ámbito doméstico asumiendo tareas de cuidado importantísimas para el sostenimiento de la vida, ¿no? Y de los entornos, cómo eso ha afectado también al trabajo, a sus profesiones, al tener que compaginar en un espacio que es el que es, en las ciudades grandes sobre todo, de manejar a los chicos que pasan por detrás de la cámara mientras alguien intenta negociar algo o escribir algo, o sea, sobre quién está recayendo esto, la situación terrible de las residencias para personas mayores, que aquí ha sido como un episodio muy traumático y está siendo un episodio muy traumático en la crisis, ¿no? Porque, bueno, pues se ha cebado especialmente en personas de edad avanzada con comorbilidades. Y cómo ese sistema, ¿no? Que una cree que deja allí a su mamá, a su papá o sus abuelos, ¿no? Como en unas condiciones de cuidado muy buenas, ¿no? Tú pagas por aquello y aquello está todo bien. Y cuando se abren las puertas, aquello es terrorífico. O sea, hay una soledad tremenda, hay una incapacidad para poder resolver todos los problemas que han surgido, profesionales absolutamente desbordados físicamente y emocionalmente, viendo cómo se les iban los residentes sin atención, ¿no? O sea, esos procesos de institucionalización que tenemos tan asumidos especialmente pues en sociedades ya autodenominadas desarrolladas, que tienen unas carencias enormes, ¿no? O sea, se ha puesto de manifiesto muchas cosas. El papel de los niños también, ¿no? Que eso ha sido otra. Pues que los niños eran los hipercontagiadores, los niños son los que si se ponen resfriados y estornudan nos van a contagiar a todos, y luego se ha visto que no, que precisamente en este caso no son quienes tienen a lo mejor como un vector, no son vectores tan críticamente virulentos como se pensaba, y a expensas de esa preconcepción, ese prejuicio, pues han estado en condiciones de mucho confinamiento, sin poder acceder a espacios abiertos, ni siquiera para caminar un poco la calle y correr y luego volverse a casa. No sé, es como que se ponen como todos los prejuicios, todas las vulnerabilidades en una situación de tanta presión, se han puesto encima de la mesa, y eso es lo que se ha intentado ir atajando. Hombre, seguramente quedan cosas fuera, enfoques diferentes,
pero es lo que se ha intentado, ¿no? Que esas preocupaciones se reflejaran en el monográfico. Híjole, aquí están comentando cosas impresionantes, ¿no? Que no sé si las pudiera yo eh, traducir a 3 aspectos fundamentales, y aquí sí quisiera que ustedes nos pudieran también ayudar a entender y a reflexionar sobre este punto, ¿no? La verdad, la revista que hoy se nos presenta, y que bueno, hago un pequeño paréntesis, esta revista Enraonar aborda temas justamente que van desde la cuestión del cuidado y la justicia en el tiempos de coronavirus, ¿no? Justamente por la profesora Esther Mazó, y existe una serie de artículos que va desde qué significa la guerra contra el coronavirus, la vulnerabilidad y deliberación en tiempos de la epidemia, la emergencia sanitaria, justamente por María Teresa López de la Vieja y David Rodríguez, la ética y protección de datos de la salud, un tema abordado por nuestro buen amigo Checho, ¿no? Todo lo que implica la confidencialidad, el respeto, la relación médico-paciente, bueno, medicamentos esenciales, las patentes, las licencias, y vaya. Y aquí saltan 3 elementos principales y aquí me gustaría también escucharlas, ¿no? Una primera es que la pandemia, lo primero que coloca sobre la mesa es que tenemos una suerte de ignorancia, o nos reveló, no que no la hayamos tenido, sino que la hizo visible, una ignorancia total a esa soberbia de un avance tecnocientífico o biotecnológico, y que sobre todo promocionado por películas o vaya, este tipo de shows donde hemos avanzado, tenemos un super reconocimiento, y llega la pandemia y nos revela lo que es por más que evidente, que no tenemos conocimiento absolutamente de nada y que no tenemos control de nada. Los debates desde si utilizamos cubrebocas o no, aquí en México fue todo un tema, ¿no? Al inicio decían que no, que si no, que no servían, que si servían, que a lo mejor, que quién sabe, ¿no? Cuestiones de regresar a mecanismos medievales, ¿no? Parece ser que la única garantía de protección o de combate ante este nuevo virus era regresar a las prácticas de confinamiento, ¿no? Pero un confinamiento mal logrado, mal planeado, con una serie de prejuicios, como bien lo señalaban los niños, ¿no? Los niños son los grandes contaminadores y hay que alejarlos, ¿no? Por completo. El segundo momento, además de la ignorancia, de no saber ni siquiera qué ante una situación tan emergente como esta, era la cuestión que la pandemia no es democrática. Es decir, finalmente atenta contra las personas con más desventajas. ¿Me explico? Es decir, era muy fácil decir, quédense en casa, pero ¿quiénes se podían quedar en casa? ¿No? En el caso de México, particularmente, el 73%, atención, el 73% de las víctimas son personas que apenas tenían estudios de primaria. O sea, este es un dato demoledor. Quédense en casa, pero ¿quién puede quedarse en casa? ¿No? Sí, cuidémonos, usemos cubrebocas, usemos gel antibacterial, no salgamos, alimentémonos sanamente, hagamos deporte en nuestras casas, como si las casas estuvieran habilitadas para hacer deporte, alimentarse sanamente, ¿no? La cuestión de la educación, ¿no? Esta situación de dar clases en línea que ha puesto también sobre la mesa una incapacidad pedagógica, no solamente de los docentes, sino incluso de los propios estudiantes en esta relación profesor-estudiante, ¿no? Y en un tercer momento, y ya también para poder escucharles a ustedes, la cuestión de esos problemas y esos dilemas que la pandemia ha puesto como un gran lente de aumento sobre como sociedad hemos dejado de hacer, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un menosprecio por la sanidad pública en virtud de, diría María José Guerra Palmero, una especie de hostelería sanitaria, por un lado, ¿no? Y bueno, y todo lo que ello implica. Doctora Esther, doctora Rosana. Bueno, wow, es que efectivamente son muchísimas cosas las que está comentando el doctor Arellano y bueno, pues en fin, todas estas inquietudes son muy, muy compartidas. Justo, bueno, Rosana, perdona que toma la palabra, ¿quieres comenzar? No, ve.
nos vamos complementando. Si no, o en el momento que tú quieras intervenir por algo que yo comento, por supuesto, no te cortes. Justo lo primero que mencionaba el doctor Arellano sobre la cuestión de la soberbia tan grande que teníamos y tenemos, supongo que seguimos teniendo, ¿no? Decía, creo que era Unamuno, ¿no? Que definió al ser humano como un mono arrogante. Bueno, yo creo que eso sigue vigente. Efectivamente, ha sido muy impactante, entre otras tantas cosas que ha hecho saltar por los aires esta pandemia, eso que nos ha estallado en la cara, ¿no? De, uy, pues si resulta que somos vulnerables, somos muy, muy vulnerables, hasta el punto, esto lo describe muy bien Lidia Feito en su trabajo en el monográfico, hasta el punto de que tuvimos que quedarnos en el hogar, eso que bien mencionaba el doctor Arellano como algo casi medieval, ¿no? Decía, tener que encerrarnos en casa para no morirnos, ¿no? Esto suena así muy fuerte, pero mucha gente lo vivió de esta manera. En muchos casos era así. Es verdad que depende del riesgo que tenga uno, de las comorbilidades que tenga en fin, tantos elementos que entran en juego, pero realmente nos quedamos en casa para no morirnos, entre comillas, unos con más comillas. Esther. Vale, podemos continuar. Muchas gracias. Bueno, la verdad que está siendo un placer muy grande escucharos y bueno, se me ocurren también muchas cosas, ¿no? Que a raíz de oíros, ¿no? Y al hilo de lo que vais comentando. Bueno, por tomar un poco, en fin, el lazo este que nos lanzaba la doctora Netza, efectivamente, yo creo que es fundamental la bioética ante lo que está sucediendo. Entre otros muchos aspectos, se me ocurre ahora, por comenzar con algo, y luego Rosana seguro que tiene mucho más que decir, en el tema de lo que, bueno, de la deliberación pública, ¿no? La cuestión de tratar públicamente los problemas, sobre todo porque uno de los grandes problemas o cuestiones que nos estamos encontrando es la falta de confianza de la población. La falta de confianza en general ante la posible vacuna, ante la crisis de los gobiernos, la gestión gubernamental, la ciencia, la grandísima cantidad de bulos que han surgido, la incapacidad de discernir muchas veces si las noticias que salen sobre la COVID son ciertas o no, hasta qué punto los gobiernos deberían obedecer a los científicos y científicas o no, y a qué científicos, porque aquí ya hay, como bien se decía, escuelas, tendencias. Entonces hay una crisis muy fuerte de confianza. ¿Y qué pasa? Que para salir de este lance, con bien, necesitamos confiar en instituciones, confiar en posibles soluciones, no tener miedo, que es muy mal consejero, y la población está muy atemorizada. Yo hablo, seguro que os pasa a vosotros, a vosotras, con mamás del cole, con vecinos, la gente tiene mucho miedo, tiene miedo de morirse, es que de verdad hay mucho miedo y no se confía. Entonces, no miedo, pero sí necesitamos compromiso social. ¿Y cómo podemos llegar a ese compromiso? Pues a través, entre otras cosas, de los modelos de deliberación, por ejemplo, ¿no? Que se trabajan en bioética. Esto que estamos haciendo es muy grande, ¿no? El poder estar hablándonos, como bien decía, hay personas de latitudes tan diferentes poniendo en común nuestras ideas, nuestras intuiciones, conocimientos, dudas, lo que sea. En fin, que me parece que desde luego la bioética es crucial ante lo que está sucediendo. Y bueno, pues Rosana, contribuye, que además tú trabajas mucho más en este campo que yo en realidad. Bueno, nos hemos juntado aquí, también es todo fruto de este abordaje tan transversal, ¿no? Que nació de la red de espacios. Nos ha hecho también ver el ámbito de la bioética como desde un plano diferente, quizás no tan centrado, por ejemplo, en mi caso, en la relación clínica, sino de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Con muchísimo más contexto, porque el contexto es fundamental en bioética. Y claro, este contexto es muy peculiar. Entonces, en este laboratorio que nos ofrece la COVID, y retomando también algunos de los ejes que comentaba el doctor Arellano, ¿no? A propósito de todo lo que no se sabe, ¿no? Es decir, esa paradoja de que en las sociedades del conocimiento, que también nos llamamos como sociedades del conocimiento, de la producción ingente de conocimiento, y que todo lo sabemos, pues, a través de los big data, a través del acceso a las redes, enseguida tienes ahí como
tal cantidad de información que no se puede ni siquiera procesar porque es abrumadora. Pero junto con eso, y es una cosa muy paradójica y que se está estudiando desde el ámbito de la epistemología y que a mí me parece que tiene una aplicación muy interesante en el ámbito de la bioética, es todo un campo de ignorancia enorme, enorme. No hace mucho hablábamos bueno, a propósito de otras cuestiones, que pensamos siempre como que el mundo lo configuramos con el mapa de los conocimientos y nos olvidamos de que también hay un mapa de la ignorancia. Entonces, juntos estos dos niveles, el mapa del conocimiento y los mapas de la ignorancia, porque en esa ignorancia caben muchos tipos de ignorancia. Ignorancia porque no se quiere saber. Ignorancia porque voluntariamente se oculta información, y esto iba por aquí para enganchar precisamente con la idea de confianza de la que hablaba Esther, es decir, si hay ocultación, si no se nos trata como adultos capaces, personas adultas capaces de entrar en ese proceso de deliberación, de reflexionar, de tomar críticamente nuestra posición, la confianza se quiebra. Porque hay una ocultación y hay una sospecha de ocultación, ¿no? Se trata a la gente como si no supiera, como si no... Y muchas veces no hace falta saber tanto, tener un conocimiento específico, simplemente es el criterio de racionalidad que de alguna manera es absolutamente transversal y está presente en la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, justamente es verdad esa paradoja de tenemos mucho conocimiento, pero sabemos muy poco. Y esto también lo está poniendo mucho de manifiesto. Y se sabe muy poco, pero no solamente a nivel científico de cómo se comporta el virus o el sistema inmune, no, es que hay mucho desconocimiento también de el por qué se toman unas medidas y no otras, quién está detrás de esas medidas, qué garantías se nos ofrece. Entonces, en todos esos agujeros de conocimiento, en todas esas ignorancias, es como un caldo perfecto para que aparezcan falsedades, ¿no? La famosa fake news y la desconfianza. Y con eso es que nos cargamos el tejido social, pero de plano, ¿no? Entonces, es como que de alguna manera también la bioética ha de implicarse en ese desvelamiento de lo no conocido y saber por qué no se conoce, ¿no? Y ser más humildes también epistémicamente, es decir, no todo lo podemos, no todo lo sabemos, entonces nos colocamos en una posición de aprendizaje continuo, que también es algo que está muy presente en el desarrollo de la bioética, ¿no? Cómo se va aprendiendo de lo que conocemos, hacia dónde vamos, qué es lo que qué queremos como sociedad, qué queremos como... Eso exige posiciones de reflexión que desde luego en este contexto son tremendamente ricas, ¿no? Doctor, sí, gracias, doctor. Pues sí, definitivamente la bioética, como lo hemos platicado hasta ahorita, en esta posibilidad que tiene de interactuar con varias disciplinas, es decir, una naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria, definitivamente nos ha ayudado a través del manuscrito y todo lo que ustedes nos han platicado, de analizar la problemática tan compleja que se ha desarrollado en torno a la pandemia. Y aunque los artículos, cuando uno los lee y lo que hemos escuchado de su plática, nos ha dado algunas ayudas, nos ha dado algunos tips, a mí me gustaría que nos dijeran que en un terreno un poco más práctico, ya que nos están escuchando los biocultores, ¿qué hace la bioética en torno a todo este análisis? ¿Qué propuestas da la bioética, ya que se analizó toda la problemática, para intentar ir resolviendo poco a poco algunas de todas las situaciones que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, perdona, ¿quieres empezar, Rosana? Adelante. Empieza, Esther. Ay, perdón, es que, bueno... No. Vale, comento algunas ideas y bueno, por supuesto luego Rosana lo mejora todo. No. Mirad, yo creo que bueno, va un poco por la línea justo de lo que estábamos comentando, ¿no? Además me gusta que hayas sacado esto de la ignorancia,
y el enfoque epistemológico también, porque me venía todo el rato a la cabeza el concepto muy de moda y creo que oportunamente de moda de injusticia epistémica, que seguramente lo conozcáis, bueno, sabéis que fue acuñado por Miranda Fricker hace 2017, creo, ¿no? Se publicó su libro muy reciente en realidad, y es un concepto pues, que ha tenido mucha fortuna porque realmente es intuitivo y tiene mucha aplicación en muchos aspectos. La idea sería tratar de no incurrir precisamente en esa injusticia epistémica, tampoco con esto, o de paliarla lo más posible, pues intentando atraer en esos procesos deliberativos a la mayor cantidad posible de gente. Como bien dice Rosana, además no se trata de tener necesariamente muchísimos conocimientos científicos, aunque bueno, tener una cierta noción en concreto sobre lo que estamos tratando sí es importante, sobre todo para no caer en ciertos bulos, pero se trata más eso, ¿no? de interlocutar, o no sé si existe ese término, hacer interlocución con el sentido común de las personas de diferente edad, de diferente sexo, género, de diferente etnia, migrantes, no migrantes, personas con diversidades funcionales, que son quienes pueden hablar de las necesidades que tienen al respecto de lo que se está viviendo. Ese fomento, ¿no? de la deliberación, ciertamente ligando con otras cosas que se han comentado, también con los 3 puntos que señalaba antes, o las 3 reflexiones del doctor Arellano, esto no ha sido ni es nada democrático, frente a lo que se ha dicho muchas veces cuando empezó la pandemia, que por cierto, a mí lo quería comentar antes, a mí me pilló al otro lado del charco. Yo estaba haciendo una estancia en Argentina, en Buenos Aires, y allí estuve las 5 primeras semanas fuertes de confinamiento, y bueno, me sirvió para ver en primera persona la diferente forma de enfocar una situación en función de las diferencias culturales, ¿no? Yo como antropóloga pues siempre le veo también la pata culturalista, por así decir, a la cuestión. Y bueno, como también podríamos traer a colación las diferencias, sobre todo en sociedades, en Corea, ¿no? En sociedades orientales ha sido mucho más fuerte esa diferencia. Pero bueno, que se decía mucho al inicio esto de que el virus era democrático porque estaba en todas partes, pero claro que no es así, ni hay igualdad, es que ni siquiera por una cuestión, por desgracia o por suerte, no lo sé, fisiológica, de que parece que hay personas con un sistema sanguíneo que les da menos fuerte y otras les da más, pero ya no solo eso, hay diferencias intra, digamos, dentro de los países, las personas más acomodadas, las personas, como bien decía el doctor Arellano, que se podían quedar en casa, era un rollo quedarse en casa, pero en realidad era un privilegio poder quedarse en casa. En Argentina comentaba mucho cómo una gran parte de la población tenía actividad cotidiana de economía de subsistencia, no podía quedarse en casa, por supuesto, pero también en España ha pasado en muchos sectores. Entonces, ni internacionalmente ni intranacionalmente ha sido democrático, ni es democrático. Democrático, no sé si igualitario sería tal vez la palabra, esto del virus, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con tomar la palabra, con la deliberación, con escuchar a las personas, ¿no? En cómo se siente la gente y qué se puede aportar desde esa visión de la deliberación pública. Bueno, disculpad que es que me enrollo un montón, Rosana, por favor. La comenta tú. No, a mí me parece que está muy bien, si vamos así como complementando un poco con nuestras propias trayectorias. Yo estoy, vamos, bastante de acuerdo contigo en lo que dices, retomando un poco así que qué propuestas desde la bioética. Yo creo que como punto de partida, por supuesto es que está como nuclearmente la cuestión de la deliberación, es la identificación. Muchas veces también en la bioética se buscan como respuestas, ¿no? Como soluciones, como una receta que uno hace esto, esto y esto y el problema se resuelve, ¿no? Hay muchas más preguntas a veces que respuestas, pero esas preguntas son absolutamente necesarias para tomar conciencia de los problemas reales, es decir, de esas zonas oscuras de las que muchas veces pues, no se tiene noticia o no se presta atención porque no interesa, porque precisamente a quienes afectan, al hilo también de los ejes que planteaba Salvador, ¿no? Porque son cosas que afectan a otras personas, es decir, que haya un mal sistema público de salud, es verdad que no es bueno
para nadie, pero siempre habrá quien se lo pueda pagar, ¿no? Y quien se lo puede pagar, pues es menos problemático que a quien se le niega una asistencia gratuita y universal, ¿no? Entonces, que haya un deterioro ahí, la escuela pública, en los recursos para, que esto ha sido otro de los grandes problemas, ¿no? El acceso a la educación en situación de confinamiento y demás, no solamente el decir no puedo salir o salgo al trabajo, es que no me puedo permitir quedarme en casa porque tengo que ir y con lo que saque ese día come mi familia o como yo mismo, sino que los chicos, las chicas no tenían tampoco cómo poder seguir su formación, que es absolutamente fundamental, es una fuente importantísima para conseguir la igualdad y la movilidad social, ¿no? Entonces, todos esos elementos, la toma de conciencia de esos problemas y la identificación de esos problemas, que se piensa a veces que está alejado de cuestiones de salud, a veces esto es como un inciso, ¿no? Pero me parece muy importante porque a veces la bioética se entiende como vinculado a, dice bioética, aborto, eutanasia. Cuestiones que son como los sexy topics que dice un colega nuestro estadounidense, ¿no? Es como, eso es la bioética sexy, ¿no? De lo que todo el mundo habla, etc. Hay mucha gente afectada por esos problemas y por supuesto hay que atenderlos, no niego eso, ¿no? Pero yo pienso que la bioética es más. La vida es mucho más que eso. Y además en relación precisamente con la salud, es decir, nuestra situación de salud, y lo comentaba creo muy bien ahora Esther, lo ilustraba muy bien, ¿no? Es decir, en nuestra situación de salud intervienen pues, todas esas dificultades económicas por la situación social que se vive, la educación, el acceso a los sistemas sanitarios, cómo no nos afecta igualmente, aunque se diga, no, el bicho no hace distingos entre personas, el bicho se mete en el rico y en el pobre, no. O sea, es verdad que eso puede ocurrir, pero en la situación en la que está una persona en situación de privilegio frente a otra persona que no lo está, o sea, las posibilidades, la probabilidad de supervivencia y de cómo atajar las secuelas posteriores, que ese es otro problema que también daría para mucho, ¿no? Lo que se llama la COVID persistente. Es decir, todas las secuelas que deja la enfermedad. No solamente es superar la enfermedad y sobrevivir y ya se acaba como una mala gripe, no. Es que luego a lo mejor hay una fibrosis pulmonar que va a impedir una buena capacidad pulmonar y eso va a significar que no vas a poder seguir trabajando en lo que trabajabas. Todo eso es salud. O sea, en realidad pensamos mucho que la salud es como una cosita como más de la enfermedad, el granito, la fiebre. No, es una cosa muchísimo más amplia e identificar todo eso. Yo pienso que la bioética, de verdad estoy absolutamente convencida, ofrece esas herramientas, esos instrumentos de reflexión crítica, de identificación de problemas y a partir de ahí, con esa toma de conciencia, intentar hacer propuestas e intentar que se oigan esas propuestas y que se lleven adelante, ¿no? Pero fundamentalmente es como ese primer paso. Y ahora soy yo la que se ha enrollado un montón, me parece. No, creo que has tocado una cuestión capital sobre la importancia de la bioética para poder adentrarnos y comprender justamente este tipo de complejidades enormes. La pandemia no solamente es pandemia, es sindemia. Implica cuestiones sociales, antropológicas, económicas, de justicia, jurídicas, clínicas, de pobreza, vaya, de género. Hoy por hoy creo que la violencia, por ejemplo, de género no solamente se da, como ustedes lo anotaban en su ensayo, en esta revista, sino que se ha disparado, en el caso mexicano, al interior de los hogares, porque muchas mujeres se vieron obligadas a estar en casa con su agresor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho que la bioética tenga este sentido crítico, y bueno, tampoco, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, si ustedes me lo permiten, la crítica requiere de formación, la crítica requiere de cultura, de estudio. La crítica no es algo que se nos da de manera natural, ni es algo espiritual, sino es trabajo del uso de la razón. Y revistas como Enraonar, creo que este es uno de sus grandes objetivos, el propiciar la crítica, es decir, el propiciar el estudio, el propiciar la reflexión. Y esto no se da si no nos adentramos a cada uno de esos artículos. Por ejemplo, estoy yo muy entusiasmado simplemente con ver el título de alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que está señalando la importancia de la bioética y cómo la bioética puede dotar justamente de elementos para la comprensión de esto.
Pero la crítica no es algo natural, la crítica no es algo, vaya, no es simplemente un adorno, es esfuerzo, es trabajo conceptual, es leer, es investigar, es adentrarse a los problemas y tener información de base para ahí poder comenzar a realizar reflexiones. Y creo que esta revista y el trabajo que ustedes han coordinado, por demás, es maravilloso. Vaya, yo invitaría a todos los biocultores que entren a la página, que entren a la revista, va a estar por ahí colocada seguramente en la descripción del programa de YouTube, para que vean la diversidad de temas, pero la diversidad en congruencia de temas con lo que hoy nos ocupa. No sé si quiera comentar algo, doctor Froilán. Pues no, todo lo que ha dicho es cierto. También me parece estupendo resaltar un artículo que precisamente escribió Miguel Melguizo Jiménez y Maite Cruz Piqueras, también con participación de Maribel Tamayo. Esto en relación a un análisis de una película que seguramente muchos de los biocultores ya vieron, que se llama Contagion. Nothing spreads like fear. Es decir, pues es contagio prácticamente. Aquí en México creo que se llamó Contagio y en algunos otros lugares Epidemia. Entonces hacen un análisis de la película y justamente los autores hacen paralelismos con la actual crisis pandémica. Entonces me parece que también es una herramienta muy, muy, muy útil, muy atractiva para muchos, porque de alguna manera, pues con ver imágenes, aunque sea de película, pues uno a veces se adentra uno mucho en el film, y entonces pues uno hasta está experimentando todas las sensaciones que se viven. Entonces, me parece que este artículo también, como parte de todo este acervo que la monografía conlleva, pues nos está también dando otra opción de análisis, otra forma. Y entonces me parece que es muy, muy interesante toda la coordinación que la profesora Mazó hizo y por indudable la participación de todos. Claramente, si puedo añadir una cosita a propósito Adelante. Acerca de la película de Contagio. Como hablábamos antes, ¿no? De bioética, ¿qué puede aportar? Pues es que, claro, la bioética además utiliza una multitud de herramientas, y al hilo también de lo que comentaba Salvador a propósito de la necesidad de formarse, de leer, de estudiar, etcétera, ¿no? Entre las múltiples herramientas y dentro de la metodología variada que ofrece la bioética, estos autores, que además son bastante afines a esta metodología, son, aparte de Miguel Melguizo, es médico de atención primaria, Maite Cruz es socióloga, experta en salud pública, e igualmente Isabel Tamayo es psicóloga y experta en salud pública, ¿no? Pero todos están comprometidos con cuestiones de bioética, llevan un posgrado de experticia en bioética en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y quiero decir que han desarrollado mucho estas herramientas y las han utilizado mucho desde el punto de vista de la bioética narrativa, ¿no? Por eso el uso de la película, es decir, la narración fílmica, literaria o la contextualización de casos te da ese todo, ¿no? Y lo que comentabas muy bien, Froilán, ¿no? A propósito de esa idea de que, bueno, estás como más cerca, lo ves más, le pones cara a quién es el que está enfermando, le pones cara a la preocupación de la madre del que enferma, le pones cara a quienes están tomando las decisiones y en qué contexto la están tomando. No sé, de alguna manera pues le da como vida, ¿no? Y movimiento y humanidad y incertidumbre y la duda que de alguna manera nos aqueja a todos, ¿no? Muchas veces no es en pararse solamente en un caso clínico que te hace una descripción de paciente de 40 años que acude a la consulta, presenta no sé qué síntomas. No, todo esto te da un contexto social, vital, político, sanitario, que merece la pena, sobre el que merece la pena reflexionar. Al hilo de esta película se pueden usar otras, ¿no? Ellos, yo creo que muy acertadamente la eligieron porque además parecía como una profecía, ¿no? La película es previa a todo lo que nos pasó y poder hacer ese paralelismo. Y luego paralelismos entre
esa película que se da en unas circunstancias determinadas y compararlo en sociedades como la nuestra, pero también en otros lugares. Es decir, bueno, es que esto que se plantea aquí es ciencia ficción si lo pensamos en relación con, qué sé yo, un poblado africano o en mitad de la selva amazónica, no lo sé, ¿no? Cuestiones diferentes. Pero es otra de las aportaciones de la bioética, ¿no? La multitud de enfoques para el análisis, y el narrativo es muy útil y muy ilustrativo, ¿no? Para fomentar ese espíritu crítico. Sí. Bueno, no, si era simplemente un pequeño apunte a todo lo que bien estaba comentando Rosana, simplemente que yo pienso también, y el artículo lo ilustra muy bien, que el cine y la literatura siempre nos ayudan a entender las cosas mucho mejor. Bueno, si son buenas las obras, por supuesto, y yo esto lo cuento mucho en clase, ¿no? A veces recomiendo ciertas novelas para entender conceptos filosóficos que se entienden mucho mejor contados literariamente, pero concretamente con la COVID, aparte del artículo de los compañeros en el monográfico, he leído reflexiones hechas, por ejemplo, con la obra clásica de Albert Camus, La peste, y también, bueno, sobre un autor que a mí me encanta, que es José Saramago, su famosísimo ensayo sobre la ceguera, creo que es este, ¿no? El ensayo sobre la ceguera, así que es una epidemia también. Es tremendo, ¿no? Cómo refleja esa obra que es atroz, de verdad, lo mejor y lo peor que sucede, y bueno, pues salvando las distancias con lo que ha sucedido, pero hay una identificación muy fuerte con cosas que han sucedido en esa obra, que es una obra maestra. Bueno, ya está, era un comentario así prescindible, pero bueno, que me... Excelente. Excelente. Pues la verdad, un honor, un privilegio. Tenemos la doctora Netza, y lo sé por buena fuente, está que quema y que arde por haber querido estar el día de hoy con nosotros, pero seguramente ella va a querer estar con ustedes en un programa especial. Y bueno, enhorabuena en RAONAR está este monográfico de ética y salud en tiempos de pandemia, reflexiones sobre cuidado y justicia social. El número completo está lleno de una variedad y una riqueza enorme, con un gran sustento académico, crítico desde la bioética, y no me resta más que agradecerles el estar aquí, el habernos presentado este número, y bueno, nos estaremos viendo. México está también en una situación crítica, al igual que el resto del mundo, pero esto es un privilegio, el hecho que hayan estado ustedes con nosotros para tocar este y otros temas. Pero bueno, doctor Froilán, nos vamos despidiendo, porque por supuesto las noticias en bioética, como hoy, merecen ser reflexionadas, doctor Froilán. Así es, doctor Arellano, pues un placer recibirlos a nuestras invitadas, y gracias otra vez por el honor de participar en esta ocasión con ustedes. No extrañen mucho a la doctora Netza, seguramente va a regresar y con más fuerza, así que por favor estemos todos atentos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles también a todos ustedes que nos escucharon en la transmisión de este Bioethics News. Y pues, por favor, los esperamos el próximo lunes en la siguiente emisión. Y acuérdense, por favor, que por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Cultivemos bioética. Cultivemos bioética. Cultivemos bioética.